los grandes cambios que ha traído la cuarta edición de la era de Sigmar es el quitar dos facciones del juego y una cámara de forjados en la tormenta. Esto da para mucho debate, tanto para sacar conclusiones positivas como negativas. En mi opinión personal, estoy en contra de dejar de dar apoyo o retirar ejércitos ya existentes en el juego. Warhammer, como todo producto, va evolucionando, adaptándose a los tiempos, a los números de empresa y a 1000 cosas más que podemos entender o no compartir. Nosotros, como consumidores, queremos que nuestro producto en el que hemos invertido dinero, tiempo y nos produce diversión siga siendo vigente, y por un lado lo es. Tenemos estos ejércitos con reglas para un año de competitivo, una muy mala jugada de Workshop, porque si lo es para un año, perfectamente se podría mantener para toda la edición. Y segundo, que tendrán reglas para Legend. Esto significa que siempre estarán ahí para ser utilizados en cualquier partida informal. Quizá esto deba replantearnos, y hablo en general, aunque yo no sea jugador de torneos, que el modelo de juego competitivo no ha de primar por encima de los demás, que dentro de lo que cabe, esto es un juego para pasar bien entre amigos, conocidos o usuarios de una tienda o asociación, y que alguien que venga con uno de estos ejércitos sea apartado o no se le permita la participación, no representa lo que promueve un juego, que es la diversión de pasar un buen rato con la afición que tienes. Aún así, entiendo perfectamente el modo competitivo, que haya restricciones, pero eso siempre que no se aparte o se menosprecie cualquier otro modo de juego donde se pueda jugar con tus ejércitos, como hacen los que tienen soporte por parte de la empresa. Este es un tema complicado, con muchas voces diferentes y todas con un porcentaje de razón. Yo solo puedo decir a quienes tenéis Bestias del Caos, Rompehueso o Cámara Sacrosanta que sigáis disfrutando de vuestros ejércitos, que si tenéis la suerte de tener un grupo de amigos con quien jugar a Warhammer, lo seguís haciendo jugando planes de batalla competitivo, narrativo o partidas abiertas, que las minis son nuestras, que las reglas se adaptan y se hacen a nosotros, y que el último en decidir cómo y qué jugar somos nosotros. Dicho esto, vamos a ver cómo se ha adaptado el trasfondo de Bestias del Caos y Rompehuesos tras la alimañada. Para la Cámara Sacrosanta, me esperaré a ver el nuevo tomo de Forjados en cuarta edición, y junto toda la información que hay. Venga, vamos a verlo. Teme las interminables tierras salvajes de los reinos mortales, pues en ellas acechan seres monstruosos, amalgamas deformes de hombres bestia con un ardiente deseo por derruir y expoliar las maravillas de la civilización. Nacidas del poder primordial del caos e imbuidas de una fuerza animal, estas bestias del caos pueden sobrevivir en los lugares más inhóspitos, donde se reúnen en rebaños inmensos que braman con furia bajo grandes tótems antes de marchar en busca de su presa. Antaño, las bestias del caos dominaban territorios vastos y abundantes. Los reinos de elfos, humanos y duardinos se acobardaban ante su aterrador poder, pues el estruendo de sus rebuznos anunciaba la agonía del progreso y la involución de todo a un estado primitivo de barbarie. Eso fue antes de que las puertas de los cielos se abrieran de par en par y los ejércitos del dios rey Sigmar regresaran para hacerse con el control de los reinos en nombre del orden y la justicia. Por primera vez en siglos, los rebaños resultaron gravemente diezmados en batalla y tuvieron que retirarse a los rincones más oscuros, a lugares impíos y putrefactos donde la corrupción del caos calaba hondo. Sin embargo, hay pocas cosas más mortíferas que un depredador herido. Quienes creen que el poder de las Grand Gates se ha quebrado solo deben adentrarse en los yermos indómitos para encontrar pruebas de lo contrario. Estas tierras resuenan con el estruendo de los cascos de los hombres bestia y los gritos enloquecedores de abominaciones mutantes. Con hachas y cuernos ensangrentados, las bestias del caos libran una guerra de guerrillas contra las naciones de las llamadas razas cultas, su resentimiento convertido en satisfacción con cada ciudad o fortaleza que reducen a una ruina sembrada de cadáveres. Cuando suenan los rebuznos y el repiqueteo de los cascos en estampida retumba como un trueno, los sensatos arrojan sus armas y huyen. El resto arderá en el altar de la furia primigenia.
Desde la formación de los reinos, las bestias del caos han merodeado por sus rincones más oscuros, amenazando a toda criatura viviente que se cruza en su camino. Enemigos jurados de la civilización, se dejan al más bajo salvajismo, con la esperanza de arrastrar a los reinos a la sangre y la sociedad en la que retozan. Para estos asesinos con pezuñas, el tiempo de la bestia fue una época de abundancia y alegre carnicería equiparable a los tiempos anteriores al odiado dios rey. Grandes fieras vagaban por doquier, y el infortunio lo cubría todo. La tierra se empapaba de sangre. Por todas partes se alzaban los contundentes y horribles pilares de los rebaños, con decenas de cadáveres amontonados ante ellos, y parecía que la caza no terminaría nunca. Sin embargo, la historia de los hombres bestias siempre ha estado marcada por un ciclo de triunfo y calamidad. Al desaparecer Kragnos, el dios del terremoto, el impulso que definía el tiempo de la bestia se detuvo. Sin esa aura primigenia de rabia, las Grand Greys se extendieron y resurgieron viejas tensiones. Señores de las bestias rivales trataron de ajustar cuentas o demostrar que eran los más poderosos, y rebaños de Gors y Ungors se separaron de las huestes más grandes para realizar sus propias incursiones. Los depredadores malformados que acompañaban a los Gors marcharon en busca de carne fresca, y todo este tiempo sus enemigos se reforzaban. Pronto los ejércitos de Sigmar y sus aliados atacaron en venganza por los horrores que tan recientemente habían sufrido al ver que la cohesión de los rebaños se debilitaba aún más. Los dioses oscuros buscaban más presas para sus guerras de aniquilación, y en los hombres bestia vieron materia prima para su plan. Bandas de cada gran poder recorrieron los devastados territorios recién reclamados por los señores de las bestias, convirtiéndolos a su causa mediante la tortura, la tentación o el adoctrinamiento. Cada vez más hombres bestia despreciaron las sendas de la verdadera anarquía y se convirtieron en Slangors, Pestigors o Zangors, nuevos siervos devotos de un único dios patrón, deformes y moldeados completamente a la vil imagen de esa entidad. Para los hombres bestia que se veían como una encarnación pura del caos, esta era una amenaza que solo podía afrontarse con salvajismo. Las luchas internas sacudieron las Grand Greys, mientras los Gors adoradores de dioses eran perseguidos, masacrados y despellajados. A cambio, los dioses oscuros enviaron a más de sus propios guerreros para agravar la ruptura, intensificando la violencia hasta nuevos y espeluznantes niveles que atrajeron a más reclutas a su causa. Pronto quedó claro por qué los poderes ruinosos se habían empeñado tanto en convertir a los hombres bestia en peones cuando los Skaven desataron la alimañada sobre la franja oriental del gran erial de Axi con una fuerza meteórica, provocando en todos los reinos el cataclismo conocido como la Hora de la Ruina. Los dioses oscuros habían desempeñado su propio papel en el desencadenamiento de esta pesadilla, obra de su miembro más reciente, la Gran Rata Cornuda. Ahora tenían la oportunidad de expandir sus ya vastas huestes y asegurar la subyugación de los debilitados poderes del orden. Así, las Grand Greys se vieron atacadas desde dentro y desde fuera, mientras los reinos que las rodeaban eran despedazados. Sin embargo, tal era su poder y el peso de su número, que incluso entonces, las bestias del caos contraatacaron ferozmente, con toda la furia de un depredador que protege su caza. Poderosos señores de las bestias y bramachamanes juraron que, si caían, perecerían con los dientes bien hundidos en la garganta de su opresor. Estas bestias alfa mataron a sus enemigos por centenares, tiñendo las tierras de sangre mientras desafiaban a los ejércitos que ahora se alzaban contra ellos. Pero no eran invencibles. Uno a uno fueron cayendo, dejando las Grand Greys a su suerte. Estos rebaños sin líder mostraban ahora los mismos instintos de supervivencia que habían gobernado a las bestias del caos desde tiempos inmemoriales. Como si fueran un solo organismo, empezaron a huir a los bosques, desiertos y otros rincones inhóspitos de los reinos mortales, otorgándose a sus enemigos una gloriosa victoria. Pero pronto se vio la verdad de esa afirmación. Los ejércitos cruzados que persiguieron a estos rebaños en retirada pagaron su insensatez cuando, poco a poco, fueron cercados, emboscados y despedazados. Es demasiado fácil, pues,
afirmar categóricamente que las bestias del caos han sido derrotadas. Es cierto que cayeron muchos de los caudillos más feroces de las hordas bestiales, y que fueron expulsados de los territorios que habían ocupado. Sin embargo, intentar eliminarlos a todos es una tarea tan imposible como contar cada grano de arena en los reinos. Donde quiera que la tierra esté agrietada por la corrupción, allí siguen acechando las bestias del caos, lamiendo sus heridas y esperando a que su presa exponga su garganta. En las profundidades del claro maldito conocido como Sombra Traída, hubo una vez un burbujeante lodazal de carne rancia y cieno, un pozo de corrupción que los hombres bestia creían que era la esencia de Morgur, el gran involucionador. Esta entidad era un dios para ellos, un ser de otro tiempo tan impregnado de magia antinatural que nunca podría ser verdaderamente aniquilado. Un día, predicaban los brahmachamanes de Morgur, su grotesco amo regresaría y reduciría los reinos y todo cuanto contenían a un pozo de cieno primordial. Al percibir el poder maligno en Sombra Traída, una fuerza combinada de Sylvaneth y Lumineth trató de borrarlo del mapa. Cuando las Gran Grey se dispersaron, dando rienda suelta a sus más bajos instintos en la hora de la ruina, los elfos y sus aliados lanzaron su ataque. La batalla de Sombra Traída fue espantosa, y ningún guerrero elfo o espíritu del bosque que sufrió el horror de luchar en los lodazales mutantes de ese lugar maldito podrá curar jamás el daño en su cuerpo y mente. Sin embargo, gracias a la magia Lumineth y a los hechizos de los espectroramas de Alariel, el estanque de Morgur desapareció y sus guardianes brahmachamanes fueron eliminados. Solo uno escapó, el infame y cruelmente astuto Pellejo Gris Gorrogan Kai. Renqueando hacia las profundidades del bosque, Kai agarró un puñado de materia gélida siseante y burbujeante, un último retazo de la masa pútrida del gran involucionador, que aún palpitaba con un poder inconmensurable. Los reinos aún no habían visto el fin de Morgur, ni de sus adoradores. Y esto es todo lo que tenemos del trasfondo actualizado de Bestias del Caos para el tiempo comprendido en la Hora de la Ruina. Aquí hay varios datos que podemos expandir y hacernos preguntas. Lo primero de todo es recordar que cuando se fundaron los reinos y las civilizaciones actuales no eran más que tribus bárbaras, los reinos mortales estaban dominados por las bestias del caos. En aquella época anterior a la era de los mitos y de que Sigmar pisara los reinos, las bestias del caos dominaban desde las llanuras más extensas hasta los bosques más oscuros y cazaban a los humanos a sus anchas. El folclore de las primitivas culturas aún guardan leyendas de aquella época conocida como el tiempo del rebuzno. Es cuando Sigmar empieza a guiar a la civilización que los hombres bestias son expulsados a la periferia de la creciente civilización y a tener que ceder terreno, habitando los lugares más inhóspitos y salvajes. Aquí podemos ver cómo han recurrido a este antiguo trasfondo para dejarlo en un lugar parecido hoy en día. Vuelven a estar evitando los lugares más oscuros y llenos de energía caótica, apartados del mundanal ruido, pero a la espera, porque Workshop nunca se cierra las puertas del todo. Una cosa que podemos ver es que estas bestias del caos se expandan en cada uno de los dioses. Por ejemplo, ya tenemos Zangors y Slangors, y muy sorprendentemente se nos nombra a los Pestigor, seguidores bestiales de Nurgle. ¿Quiere decir esto que esa unidad de bestias del caos debió haber salido durante tercera edición? ¿Por qué entonces se nombra a los Pestigors y no a los Cornegors? ¿Acaso es una pista de la futura actualización de Nurgle? Seguramente más pronto que tarde veamos a los Pestigor en la salida del tomo de batalla de los agusanados en cuarta edición, y signifique también para un futuro el regreso de los Cornegors en los filos de Corne. La mención sobre Sombra Traída es interesante también porque es como se conoce a la entidad Morgur en espíritu, por decirlo de alguna manera. Seguramente cuando tome forma será nombrado como Morgur. La última mención creo que fue en el libro Estación de Guerra de Tondia, como Gorrogan Kai se mueve por susurros de esta entidad para traer el verdadero tiempo de la bestia, y poco más se dice. Interesante que veamos que después de aquello, ya con la Hora de la Ruina en marcha, los Sylvaneth y Lumineth atacan un lugar donde está impregnada la esencia de Morgur, pero como as en la manga,
una parte muy pequeña de esa esencia escapa junto a su Brahma chamán elegido, y es el as en la manga que he comentado para un posible regreso en un futuro no cercano para que la facción se represente como amenaza y tome el protagonismo. Es interesante pensar que las bestias del caos se expandan en otros ejércitos caóticos, mantenga un perfil bajo en las historias de trasfondo, que del trasfondo no van a desaparecer, y que se guarde para que un posible futuro lejano vuelvan como fuerza principal de amenaza al orden. Creo que sería una hoja de ruta posible, ya que el activo de hombres bestia no se va a dejar perder. Tampoco hay que olvidar que dentro de las bestias del caos se encuentran los desdeñatruenos, Ogos Dragón y Ogos Dragón Sagot, que ya habitaban como civilización la era de los mitos y tienen sus más y sus menos con el pueblo de Kragnos y los draconitas. Además fueron expulsados de Azyr por Sigmar y buscan venganza desde aquello. Así que todo esto no son más que semillas para poder explorar en un futuro, pero de momento parece que quedarán aparcadas por un largo tiempo. Vamos a pasar ahora a ver cómo les ha ido a los rompehuesos Orruk en la Hora de la Ruina. El rugido gutural de los Orruk hace temblar los reinos, desafiando a cada ser vivo que los habita. Estos fornidos asesinos de mirada carmesí solo buscan saciar su incesante sed de batalla, hasta quedar sus puños en carne viva y gotear la sangre por sus colmillos. Sus rivales son muchos, y cuanto más mejor. Si se quedan sin enemigos a los que masacrar, buscan nuevos o se atacan los unos a los otros. La muerte les preocupa poco, nacieron para luchar, y la causa no les importa. Los Orruk son los auténticos herederos del reino de las bestias. No hay raza más feroz o de espíritu más salvaje ni más preparada para una vida de constantes adversidades. Las penurias que dejan por el camino a los veteranos de las cruzadas de Sigmar son el pan de cada día de los Orruk. Se deleitan con cada nueva ofensiva enemiga, pues demostrar su supremacía arrasando todo rastro de civilización es la mayor de las victorias. Cuando sus voces se unen en un solo bramido sediento de sangre, la palpitante energía verde de su dios Gorkamorka unifica sus díscolas tribus y las convierte en una imparable ola de violencia. Los Orruk encuentran fuerza en el conflicto, y los más fuertes siempre alcanzan la cumbre. Así, este primitivo rugido del alma de los Orruk fluctúa a través de los reinos. Puede ser silencioso durante la cacería o ignorado por quienes se parapetan tras elevadas murallas, pero siempre está presente sobre el frío horizonte o transportado por los ardientes vientos de guerra. Crece en intensidad hasta ahogar los estridentes gritos de los condenados, los aullidos de los espectros y el virtuoso martillo de los elegidos de Sigmar. Este estruendo es la encarnación de la guerra y hará estremecer las tierras hasta apagar las estrellas de Azyr. La Hora de la Ruina fue anunciada por un cataclismo. La tierra se quebró y el aire se volvió acre y nauseabundo al brotar las ratas de las entrañas del reino como sangre de una herida infectada y partirse el cielo con el agorero estruendo de campanas ancestrales. Las tribus rompehuesos están más que acostumbradas a terremotos, corrimientos y huracanes, pero ninguna había presenciado un desastre como este. Al llegar el fatídico momento, brechas de color esmeralda partieron la realidad, convirtiendo su visión verde en un ardor efervescente y cegador. El Gran Verde, el pálpito espiritual de su dios Gorkamorka que los guiaba por su sendero de destrucción, quedó impregnado de algo nauseabundo. Las visiones que provocaba estaban ahora agrietadas por un tinte más horrible y espeluznante, el de la gran rata cornuda y sus enjambres de alimañas alimentadas de piedra bruja. Algunas tribus Orruk de Axi, que habían saqueado la cadena damantina, enloquecieron de la noche a la mañana, incapaces de escapar del repique de campanas que resonaba en sus cabezas, o de los sueños de ratas brotando de cada cuerpo que aplastaban en nombre de Gorkamorka. Contaminado el Gran Verde, era difícil discernir dónde terminaban los sueños y dónde comenzaba el mundo real. A través de los reinos mortales, los líderes de los rompehuesos acudieron a sus chamanes en busca de respuestas. Algunos sugirieron patear las cabezas de sus colegas hasta aclarar sus mentes.
Otros afirmaron que la solución pasaba por acabar con todos los Skaven posibles. Como de costumbre, sus desavenencias acabaron en una enorme trifulca. Después de que una concurrencia de rompehuesos terminara en una refriega de 3 días, muchos de los chamanes comenzaron a sentir una extraña sensación de calma. Cuantos más huesos partían y más cabezas aplastaban, menos les distraía el zumbido en sus cabezas, como si el mismo Gorka Morka sonriera con sus sangrientas excentricidades. Nunca el camino había estado tan claro. La destrucción fue, es y siempre ha sido la respuesta. Los chamanes propusieron viajar al perímetro hostil de cada reino, allí donde la magia de la tierra era tan intensa que se materializaba en seres elementales llamados encarnados, a quienes aplastarían para así devolver la calma al reino. Algunos creían que esta magia de reino concentrada, libre de la desaparición de los encarnados, sanaría sus fracturas espirituales, otros que ayudaría a hacer menos extraña la tierra. En cualquier caso, cientos de miles de Horus comenzaron a migrar hacia los confines de sus reinos en busca de esta violencia purificadora. Este éxodo masivo tuvo un éxito dispar. Aquellos que se aventuraron más lejos, hacia la peligrosa magia concentrada de los perímetros hostiles, vieron, en efecto, restaurada su percepción del Gran Verde, volviéndoles inmaculado el salvaje retumbar de los tambores de guerra de Gorka Morka. Se desconoce si esto fue por la matanza de los espíritus del reino acometida por los rompehuesos, por la distancia de los Skaven o por una purga mágica de la mente. A medida que los rumores regresan al corazón de cada reino, cada vez más rompehuesos realizan este peregrinaje buscando una cura y aplastar por el camino a unos cuantos monstruos mágicos. Pero que una cantidad tan numerosa de Horus se ponga de acuerdo en algo es imposible, y algunas tribus rompehuesos tomaron un camino diferente después de la gran trifulca, negándose a huir de la lucha que tenían frente a ellos. Los Huethelaoth, en particular, han manifestado que la forma más rápida de purgar sus mentes es aplastar a todas las ratas que sea posible, lo antes posible. La simplicidad del plan ha resultado seductora, y se han avistado grandes cantidades de rompehuesos marchando hacia los páramos de Roer en Axi, directamente a las tierras anatema, lugares tan distorsionados por las corruptoras energías del caos que deforman y retuercen a todo el que las pisa. El odio de los rompehuesos hacia la mácula que los contamina brilla más que cualquier fuego de piedra bruja, y muchos luchan ahora en las profundidades de madrigueras devastadas, acabando con los Skaven y apilando sus cuerpos. Por sí solo, un rátido puede parecer una amenaza exigua, pero para una tribu, enfrentarse a una raza de incontables millones es un desafío semejante a los ofrecidos por Sigmar a Gorka Morka hace tantos siglos. Así, los rompehuesos divergentes han anunciado que regresarán para ofrecer a su dios las cabezas aplastadas de los Skaven, o no regresarán. La banda de rompehuesos, conocida como la Peña Loca de Kazkakranioth, pasó un tiempo siguiendo a Kragnos durante el tiempo de la bestia. Como ocurrió con todos los Orruks, el incesante latido que coincidió con el regreso del dios de los Drogut incitó a la banda de este profeta Gurgo a llevar a cabo espectaculares actos de violencia. Pero Kazkakranioth decía ser diferente. Se proclamó la Boca de Gorko, tan vinculado al Gran Verde que afirmaba hablar en nombre del propio Gorka Morka. Quizás fue este el motivo por el que su visión espiritual se viera tan drásticamente afectada por la alimañada. Grietas amarillentas dañaron tanto su visión como sus sueños, y juró de inmediato vengarse de la rechinante presencia Skaven en su cabeza. La Peña Loca permanece en Gur, masacrando a los habitantes de toda madriguera que se encuentran, pero, con la corrupción de Kazkakranioth empeorando día tras día, el destino de esta banda de guerreros pende de un hilo. Y esto es todo de los rompehuesos. De este clan Orruk tengo poco que decir. Su trasfondo viene a ser la unión de las dos mitades de Gorka Morka. Pero ahora tenemos a los Piñohierros seguidores de Gorko y a los Mandamaloth como seguidores de Morko, y que esa unión bien se puede hacer cuando se declara un Wa, pues todos los Horus se unen sea quien los lidere, pues es como que ha sido desplazado la idea de un clan unificador. A la vez,
También han ido poniendo conceptos de este clan en los demás clanes presentes, como por ejemplo los Brutos, Iracundos o los Destrozones. Lo que llama la atención es que en primera edición tuvieron su tomo de batalla para ellos solos, pero aún así no desarrollaron bien ningún personaje con nombre. Hasta aquí ha llegado este vídeo de las dos facciones que pasarán a Legend. Espero que os haya parecido entretenido y nos vemos en próximos vídeos. Saludos.